Hi, welcome back to the Wheel of Life retreat, online retreat. Kind of cool, right? And I'm very pleased to have Joe Xiaoping, Allison, helping me to translate. Thank you for coming. Hola, bienvenidos de nuevo al Retiro de la Rueda de la Vida, el retiro en línea. Está bueno, ¿verdad? Y me da mucho gusto tener a Joe Xiaoping And Allison again, thank you ayudándome and a Allison traducir. thank you and Stanley for helping me for so many years. Yeah, I'm very grateful. Yeah. Y una vez más, gracias a ti y a Stanley por ayudarme por tantos años. Estoy muy agradecido. So we're on. This is going to be online session number 2, segment 2. Así que aquí estamos. Esto va a ser en línea, la sesión número 2, segmento 2. And today we're going to do a meditation together. Y hoy vamos a hacer una meditación juntos. There's a special way to prepare for a meditation. Hay una forma especial de prepararse para la meditación. In Tibetan, it's called Yenlog Dumba. En tibetano es llamado. And these are 7 different steps to prepare properly for a meditation. Y estos son 7 diferentes pasos para prepararse apropiadamente para una meditación. And I know a lot of you have heard them before. Yo sé que muchos de ustedes ya los han escuchado antes. And of course, I've been teaching them for 10 years during these Lamrim teachings. Y claro, los he enseñado durante 10 años a lo largo de estas clases de Lamrim. But my hope is that, and by the way, I'd like to thank the ACI Executive Director, Tim Lowenhout. Pero mi esperanza es que, por cierto, me gustaría agradecer al director ejecutivo de ACI, Tim Lowenhout. Yeah, and I'm very grateful that he's really organized this online retreat. Estoy muy agradecido de que haya logrado organizar este retiro en línea, Among all the other things he does. además de todas las otras cosas que hace. And I was kind of excited to do the retreat because I think many more people will be able to enjoy that they don't have to travel somewhere and spend a lot of money. Me pareció emocionante hacer el retiro porque creo que mucha más gente va a poder disfrutar que no va a tener que viajar a algún lugar y gastar mucho dinero. So I feel like a lot of people who haven't been able to come to the Lamrim retreats in the last 10 years will be able to attend this one. Entonces me parece que mucha gente que no ha tenido la oportunidad de asistir a los retiros de Lamrim en los últimos 10 años va a poder participar en este. And so I think it's good for all of us if we can just review these preliminaries to a meditation. Así que creo que es bueno para todos si podemos revisar estos preliminares de la meditación. And so I apologize if you heard these 7 steps before. Y una disculpa si ya has escuchado estos 7 pasos antes. But I think they're extremely important, and I myself do them almost every day. Pero creo que son extremadamente importantes. Yo mismo los hago casi a diario. I like to say that, you can't run a race in the Olympics if you don't warm up first. Me gusta decir que no puedes correr una carrera en las Olimpiadas si no haces un calentamiento primero. And I think it's easier to warm up your body than it is to warm up your mind. Y creo que es más fácil calentar tu cuerpo que calentar tu mente. When I was young and I was first learning to drive a car, Cuando era joven y estaba aprendiendo a manejar un auto, which Allison promised to learn this year, lo que Allison prometió que va a aprender este año, I remember the teacher told us, first thing the teacher told us, recuerdo lo que el maestro nos dijo, lo primero que nos dijo el maestro. when you get in your car, Cuando entres a tu auto, start the car, enciende el auto and then wait for 3 or 4 or 5 minutes. y luego espera por 3 o 4 minutos. Don't drive it right away. No lo manejes de inmediato. Because the car needs time to warm up. El auto necesita tiempo para And calentarse. he said your car will last twice as long if you warm it up. Y él dijo, tu auto va a durar el doble si lo calientas. And, the last used car I had when I lived here, Y el último auto usado que tuve cuando viví aquí it was almost 30 years old. tenía casi 30 años de antigüedad. And it lasted fine for 30 years. Y duró por 30 años. In fact, it's still running. I gave it to my friend. De hecho, sigue funcionando. Se lo di a So mi amigo. that's a big piece of knowledge for everyone. Warm up your car. Así que esto es un gran conocimiento para todos. Calienta tu auto.
Just 4 or 5 minutes. Solo por 5 minutos. There's a hot and cold needle in your car. It goes like this. Yeah. Hay una aguja que indica calor y frío en tu So wait auto. Se until the mueve needle así. goes off of cold. Así que espera hasta que la aguja salga del rango frío. And meditation is the same. Y para la meditación es igual. So I've been meditating for, I don't know, over 40 years. Así que yo he estado meditando por, no sé, And I más de still 40 años. cannot start a meditation cold. Y aún así no puedo comenzar una meditación en frío. Yeah, even after over 40 years of meditating, I need to warm up my meditation mind before I start meditating. Incluso después de 40 años de meditar, yo necesito calentar mi mente de meditación antes de empezar a meditar. And that warm up has become a very enjoyable and precious part of my life. Y ese calentamiento se ha vuelto una parte muy agradable y preciada en mi vida. So I actually, in the morning, I look forward to having coffee and meditation warm up. Entonces, de hecho, en las mañanas me emociona la idea de un café y mi So calentamiento we're para la going to do that meditación. warm up together. Entonces, vamos a hacer el calentamiento juntos. And then I'm going to teach you 2 other kinds of meditation sort of warm ups. Y después les voy a enseñar otros 2 tipos de meditación, tipos de calentamiento. In my opinion, Y en mi opinión, all of your meditations, todas tus meditaciones, every day you could choose one of these 3 warm ups to put in your meditation. cada día puedes elegir uno de estos 3 calentamientos para incluirlos en tu meditación. The first warm up, El primer calentamiento, which is called the 7-part warm up, que es llamado el calentamiento de las 7 partes, its focus is one of the teachers in your life. se enfoca en uno de los maestros en tu vida. And the theory behind that warm up Y la teoría que respalda ese is called calentamiento Sakjang. es llamada Sakjang. So Sak means just before you do your main meditation, Sak significa antes de que hagas tu meditación try to principal, collect some real quick good karma. trata de acumular algo de buen karma. And Jang means Y Yang just significa before you start your main meditation, justo antes de try empezar to tu clean some meditación bad seeds out principal, of your mind. trata de limpiar algunas malas semillas de tu mente. And I don't know, right now it's a spring in Arizona when I'm talking. Actualmente es primavera en Arizona mientras estoy hablando. This is the actual week that we are planting most of our garden. Y esta es justamente la semana en la que estamos sembrando la mayor parte de nuestro jardín. First we do the Jang. Primero hacemos el Yang. We get rid of all the old dirty leaves and old problems in the soil. We clean the soil. Nos desechamos de todas las hojas viejas y sucias y de los viejos problemas en la tierra. Limpiamos la tierra. When you're preparing for a meditation, Cuando te preparas para una meditación, it's very, very sweet to clean any bad seeds you made in the last 24 hours. es muy, muy agradable limpiar cualquier mala semilla que hayas hecho en las últimas 24 horas. So don't try to think of all the bad things you did in your life. You will never start your meditation. Entonces no intentes pensar en todas las malas semillas que has hecho en toda tu vida. Nunca vas a empezar a meditar. It's very powerful, and it's enough to just think about the main bad seeds you might have planted in the last 24 hours. Es muy poderoso y es suficiente simplemente pensar en las malas semillas más grandes que hayas sembrado en las últimas Then you 24 do the horas. sak part. Sak means make some instant good karma. Después esa es la parte del sak. Sak significa haz algo de buen karma instantáneo. So jang is like cleaning out the soil, making it clean for the new plant. Entonces Chang es como limpiar el suelo, dejarlo limpio para la planta nueva. And then sak is kind of like put fertilizer and some water on the plant. Y después Sak es como poner fertilizante y un poco de agua en la planta. And the plant is your meditation. Y la planta es tu meditación. Now, the easiest way
to clean away your bad seeds, the easiest way to plant some new good seeds. Ahora, la forma más fácil de limpiar tus malas semillas, la forma más Is to fácil de invite sembrar nuevas one of the semillas, teachers in your life to meditate with you. es invitar a uno de los maestros o maestras en tu vida a meditar contigo. So these 7 steps for preparing for meditation, Entonces, estos 7 pasos de preparación para la they're meditación all based on one of your teachers. se basan todos en uno de tus maestros. Later in this series of 25 videos, Más adelante, en esta serie de 25 videos, I'll teach you a special way to prepare for your meditation, les voy a enseñar una manera especial de prepararse para su which is more meditación, based on shamatha. la cual es más basada en shamatha. And shamatha means making your mind very, very peaceful so you can see emptiness. Y shamatha significa hacer tu mente muy, muy pacífica para que puedas ver la vacuidad. So sometimes we'll do the 7 steps Entonces, a veces vamos a hacer estos 7 pasos focused on one of our teachers. enfocados en uno de nuestros maestros, But sometimes the preparation for our meditation this month pero en ocasiones la preparación para la meditación este mes will be a traditional preparation for shamatha meditation, será una preparación tradicional para la meditación shamatha, which is making the mind quiet enough to see emptiness. que es aquietar la mente lo suficiente para ver la vacuidad. And then we'll have a third kind of meditation warm-up, Y después tendremos un tercer tipo de calentamiento para and that meditar, will be based on emptiness itself. y este se basará en la vacuidad misma. So 3 kinds of warm-up. Entonces, 3 tipos And de today we're going to calentamiento. do the 7-step warm-up together. Y hoy vamos a hacer el calentamiento de los 7 pasos juntos. And it's based on our teacher. Y se basa en nuestros maestros. We'll be choosing one of the teachers in our life. Vamos a elegir a uno de nuestros maestros en la vida. Of course, the most powerful example would be your heart teacher if you have a heart teacher. Por supuesto, el ejemplo más poderoso sería tu maestro de corazón, si tienes un maestro de The corazón. short definition of a heart teacher La definición corta de un maestro de corazón is es the teacher who helped you the most in this life. el maestro o maestra que te haya ayudado más en tu vida. So you can use, that would be the most common example of teacher to use for this meditation. Así que puedes usar, ese sería el ejemplo más común de maestro para usar But en you esta could use other meditación. teachers in your life. Pero puedes usar otros maestros en tu vida. Your dad and your mom were your first great teachers. Tu papá y tu mamá fueron tus primeros grandes maestros. And then obviously in your school life, everyone met a few special teachers in their life. Y después, obviamente, en tu vida escolar, todos conocieron algún maestro especial en su vida. Sometimes it's not a school teacher, sometimes it's a sport teacher or an art teacher or a music teacher. A veces no es una maestra de escuela, a veces es un maestro de deportes, maestro de arte o maestro de música. Later on, you met someone who taught you how to do your occupation, your job. Después conociste a alguien que te enseñó cómo hacer tu ocupación, tu trabajo. That's a special teacher in our life. Ese es un maestro especial en nuestra vida. If you're married, then your wife or husband is a great teacher in your life. Si estás casado, entonces tu esposa o esposo es un gran maestro en tu vida. If you have children, those are great teachers. Si tienes hijos, ellos son grandes maestros. Even in your middle age, your parents who are elderly are nice teachers to have in your life. Incluso en tu edad adulta, tus padres ya mayores son buenos maestros para tener en tu vida. You could, if you don't have a heart teacher, Si no tienes un you could maestro de also corazón, just imagine one. puedes solamente imaginar And uno. you could bring that teacher to prepare for these 7 steps of meditation. Y puedes traer a este maestro o maestra para prepararte para estos 7 pasos de meditación. And of course, you could take your historical teachers. Y por supuesto, puedes elegir a tus maestros históricos. Could be Buddha, Puede ser Buda, Jesus, Jesús, Muhammad, Mahoma, Moses, Moisés, Confucius, Confucio, Lao Tzu. Lao Tse. Many choices. Muchas opciones. Now, just in the last few
weeks. Ahora, durante las últimas My semanas, personal favorite has been Nagarjuna, Arya Nagarjuna. mi favorito personalmente ha sido Nagarjuna, Arya So Nagarjuna. I've been doing the 7 steps with him. Así que he estado haciendo los 7 pasos con él. And then every 3 weeks or so, you can change the teacher, or every day if you want. Y cada 3 semanas o algo así, puedes cambiar de maestro, incluso cada día. So the picture we used to introduce this segment, La imagen que usamos para presentar esta sección it shows a monk walking down a country road. muestra a un monje caminando por un camino en el campo. And I've visited many times the place where Nagarjuna is supposed to have been born and studied. Y he visitado muchas veces el lugar donde se supone que Nagarjuna nació y estudió. In Tibetan, it's called Betayu, En tibetano se llama kind of Betayu, like the land of the coconuts. Okay? algo así como la tierra de los cocos. So I always imagine when I think of Nagarjuna, Entonces siempre me imagino, cuando pienso en I Nagarjuna, don't like to close my eyes and think of a painting no me gusta cerrar mis ojos y pensar en una pintura or a statue. o estatua. I like to think of Nagarjuna walking down a road to his house. Me gusta pensar en Nagarjuna caminando por el sendero hacia su He's casa. just like a real person. Él es justo como Somehow una I persona imagine real. he's very kind of funny person De alguna manera me imagino que es una persona divertida and extremely y extremadamente inteligente, obviamente, moral y extremadamente moral, and a great understanding of emptiness, which is why sometimes he's called the Arya. y con un gran entendimiento de la vacuidad, y por eso a veces es llamado como el Arya. So let's start our 7 steps. Entonces comencemos con nuestros 7 pasos. If you don't know how to prepare your meditation space Si no sabes cómo preparar tu espacio para or meditación the correct posture, o la postura correcta, I taught it in the first 2 years of the 10 years. lo enseñé en los primeros 2 años de los 10 años And I suggest you go check it on the knowledge base. y sugiero que lo revises en The Knowledge Base. And I'll ask Tim to put the link up for you Le voy a pedir a Tim que ponga el enlace para ustedes at the end of this video. al final de este video. Okay, so let's get ready to meditate. Bien, prepárense para meditar. The main thing is to be comfortable. Lo más importante es que estés cómodo. The most comfortable place in my house is my couch. El lugar más cómodo de mi casa es mi sofá And I meditate on the couch. y yo medito en el sofá And it's just very comfortable to me. y es muy cómodo para mí. So sit somewhere where you don't have to move. Entonces siéntate en un lugar en donde no tengas que And moverte. sit up straight. Siéntate derecho. It's always good to put some cushions to raise the back of your piku, bottom. Siempre es bueno poner algún cojín para levantar la parte de atrás de tu cadera. Your hands are comfortable on your legs. Tus manos están cómodas sobre tus piernas. Any way that's comfortable for you. De cualquier forma que sea cómoda para ti. Sometimes I will put a small cushion in my lap. A veces pongo un cojín pequeño en mis muslos And I like to rest my hands there. y me gusta descansar mis manos ahí. Most important is your back is straight. Lo más importante es que tu espalda esté recta, Small smile on your face. ligera sonrisa en tu cara. Don't, crunch up your face. Don't wrinkle. Don't frown. No la arrugues, no la frunzas. Okay, here we go. Ok, aquí vamos. The mouth should not be too tight. La boca no debe estar muy apretada. The lips should be relaxed. Los labios deben estar relajados. The forehead should be relaxed. La frente debe estar relajada. The eyelids should be relaxed. Los párpados deben de estar relajados. The hands should be relaxed. Las manos relajadas.
The back is straight. La espalda derecha. The shoulder blades are pushed together and your chest comes out a little bit. Trata de juntar los omóplatos y tu pecho sale un poco. Which means that your hands might come back more on your thighs than on your knees. Lo que hace que tus manos se muevan atrás más hacia tus muslos que en tus rodillas. It's very good for your posture. Es muy bueno para tu postura. If your lower abdomen Si tu abdomen bajo is firm, está firme, but not, pulled in with effort. pero no metido con esfuerzo. So how to get that firm abdomen which gives you a strong back? Entonces, ¿cómo lograr ese abdomen firme que le da solidez a la espalda? There's a nice trick. Hay un buen truco. When you breathe out Cuando exhales and you finish your out breath, y termines tu exhalación, then consciously try to push out a little more air from your lungs. entonces conscientemente intenta expulsar un poquito And más de that will aire tighten de your tus lower pulmones abdomen. y eso apretará tu abdomen bajo. And that will make it easier to sit up straight. Y eso hará más fácil que te sientes derecho. So let's start with 10 breaths Entonces, comencemos con 10 respiraciones before we start the first of the 7 steps. antes de empezar el primero de los 7 pasos. Very slow exhale. Exhala muy despacio. At the end of the exhale, press a little more breath out. Al final de la exhalación, saca un poco más de aire. Don't worry about the in-breath, it will take care of itself. No te preocupes por la inhalación, va a suceder por sí sola. Make sure your lower abdomen is tightening slightly at the end of the out-breath. Asegúrate de que tu abdomen inferior esté apretando suavemente al final de la exhalación. Pushing out the last bit of air from your lungs, Expulsando lo último que queda de aire en tus pulmones, it will also prevent a buildup of prana or lung or chi. también va a prevenir la acumulación de prana o lung o chi, And then you won't get feelings of nervousness as you meditate. y así no te sentirás nervioso mientras meditas. Small smile, Pequeña sonrisa, eyelids are soft. párpados suaves. Let's do 10 long exhales. Hagamos 10 exhalaciones largas. Now we'll start the first of the 7 warm-up steps. Ahora comenzamos el primero de los 7 pasos del calentamiento. Invite one of those teachers to come to sit with you. Invita a uno de tus maestros a venir a sentarse Could contigo. be any of those teachers we talked about. Puede ser cualquiera de los maestros o maestras de las que hablamos. Very powerful person to sakjang with them. Son unas personas muy poderosas para hacer sakshan con ellos. Very powerful for planting good seeds, very powerful for cleaning bad seeds. Muy poderoso para sembrar buenas semillas, muy poderoso para limpiar malas semillas.
And you invite them and they come and sit in front of you Y los invitas y vienen y se sientan frente a ti on the same level. al mismo nivel. I like to say knee to knee. Me gusta decir rodilla con rodilla. And to understand they are not a statue or a painting. Y entender que no son una estatua o una pintura. It's a real person in front of me. Es una persona real frente a mí. I can see their chest moving with their breath. Puedo ver su pecho moviéndose con su respiración. I can feel the subtle warmth from their body knee to knee. Puedo sentir el calor sutil de su cuerpo rodilla a rodilla. Good people have a certain delicate fragrance to them. La gente buena tiene cierta fragancia agradable, Like a very subtle jasmine smell. como un olor sutil a jazmín. So get this teacher's image in front of you. It's not a painting, it's a real person. Entonces trae esta imagen de tu maestro frente a ti. No es una pintura, es una persona real. Your eyes are closed, Tus ojos están cerrados, but their eyes are open. pero sus ojos están abiertos. They are looking at you as you meditate. Te están mirando mientras And meditas. they're very pleased with you that you are meditating. Y están muy contentos contigo porque estás meditando. And just enjoy being with them. Simplemente disfruta estar con ellos. We're going to meditate together. Vamos a meditar juntos. The second of the 7 warm-up steps El segundo de los 7 pasos del calentamiento is to make an offering to your teacher. es hacerle una ofrenda a tu maestro. And it just sets the feeling of the meditation as very happy. Y esto le da a la meditación un sentimiento muy feliz. So imagine any beautiful gift. Entonces imagina algún regalo hermoso. Could be, I think, Nagarjuna liked coconut. Creo que a Nagarjuna le gusta el coco. There's a traditional offering to imagine the whole sky covered with flowers. Hay una ofrenda tradicional de imaginar todo el cielo cubierto de flores. And make this offering. Y haz esta ofrenda. There's a very special offering Hay una ofrenda muy especial to your teacher, para tu maestro. and that is to bow down to that teacher Y consiste en hacer una reverencia a by tu thinking maestro about some beautiful quality that they have. al pensar en una cualidad muy hermosa que él tenga. So I'm thinking of Arya Nagarjuna. Yo estoy pensando en Arya Nagarjuna. Good humor, funny person, Muy buen humor, una persona muy graciosa, extremely brilliant, extremadamente brillante. and knows how to write beautiful, beautiful short things. Y sabe cómo escribir cosas breves muy hermosas. So I'll just appreciate Nagarjuna. Entonces yo apreciaría a Nagarjuna. That's a high offering. Y esto es una gran ofrenda. You appreciate your own teacher. Tú aprecias a tu propio maestro.
the third of the 7 preparation steps El tercero de los 7 pasos de preparación is to clean away the bad seeds you've made in the last 24 hours. es limpiar las malas semillas que has creado en las últimas 24 horas. So spend a few minutes to open your heart. Así que dedica algunos minutos para abrir tu corazón. Let your teacher look inside Deja que tu maestro vea lo que hay en el and interior show them the mistakes you have made in the last 24 hours. y muéstrale los errores que has cometido las últimas 24 horas. Don't be shy. No seas tímido, Be completely honest. sé completamente honesto, And that kind of willingness to show your teacher your mistakes y este tipo de disposición de enseñarle tus errores a tu maestro and to promise them you'll try harder today. y prometerle que hoy lo vas a intentar con más fuerza. This kills those old bad seeds. Eso matará las viejas malas semillas And that will make your meditation much sweeter. y eso va a hacer tu meditación mucho más dulce. Personally, I like to spend 10 breaths on each of the 7 steps. En lo personal, a mí me gusta dedicar 10 respiraciones en cada uno de los 7 pasos. Sometimes 20 if my mind is kind of busy. A veces 20 si mi mente está algo agitada. Okay, now preparation step number 4. Muy bien, ahora el paso de preparación número 4. We're going to balance thinking about the bad seeds Vamos a equilibrar el pensar en malas semillas by thinking about some good seeds we did. pensando en algunas de las buenas semillas que It's very hicimos. much human nature Es parte de la to naturaleza focus on humana our mistakes. enfocarnos en nuestros errores And we don't give equal time to the good things we did. y no le damos el mismo tiempo a las cosas buenas que hicimos. So now 10 relaxed breaths, Entonces, 10 respiraciones relajadas, thinking about the sweetest things you did mostly for other people in the last 24 hours. pensando en lo más dulce que hiciste principalmente por alguien más en las últimas 24 horas. You can include your meditation time Puedes incluir tu as tiempo en something you're happy meditación about. como algo de lo que te alegras. Okay, here we go. 10 breaths. Bien, aquí vamos. 10 respiraciones. What are some of the sweet things you did in the last 24 hours ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que hiciste en las últimas 24 horas for other people? para otras personas? Okay, now we're ready for the 5th of the 7 preparation steps.
Ahora estamos listos para el quinto de los 7 pasos de preparación. And in our mind, we ask our teacher to continue teaching us. Y en nuestra mente le pedimos a nuestro maestro que nos siga enseñando. Remember that the teacher's teaching can come to us in many ways. Recuerda que las enseñanzas del maestro pueden venir de muchas maneras. Oh, sure, sometimes we get a video talking about the steps to the path. Claro, a veces como un video sobre los pasos del camino. Maybe we read a scripture. Tal vez leemos una escritura. Maybe we go to listen to a teacher in person. Tal vez vayamos a escuchar a un maestro en persona. But negative things also teach us a lot. Pero las cosas negativas también pueden enseñarnos mucho. The challenges and disappointments in our life, they often teach us more than the successes. Los desafíos y desilusiones en nuestra vida algunas veces nos enseñan más que los triunfos. So here in this fifth step, Así que aquí en el paso 5 it can be a kind of surrender. puede haber una especie de rendición. Teacher, Oh maestro, please teach me. por favor enséñame. Let good teachings come to me, Permite que me lleguen buenas enseñanzas and let difficult teachings come to me, y permite que lleguen enseñanzas difíciles. and I will have courage. Voy a tener el coraje, I will be strong, voy a ser fuerte and I will also learn from the difficult parts of my life. y también voy a aprender de las partes difíciles de mi vida. So I trust you. Confío en ti. Send me sweet Dharma teachings, Envíame enseñanzas agradables de Dharma, but please also send me difficult teachings, problems in my life. pero por favor mándame también enseñanzas difíciles, problemas en mi vida, Like very challenging viruses, como virus muy desafiantes, and I will do my best to become a better person from these challenges. y haré lo mejor que pueda para convertirme en mejor persona debido a estos desafíos. Then when difficult situations come to you, please remember you asked your teacher to send them. Y así, cuando situaciones difíciles lleguen a ti, por favor recuerda que tú le pediste a tu maestro que te las enviara. And don't get discouraged and don't get off balance. Y no te desmotives ni te desequilibres. Use them to become stronger. Úsalas para volverte más fuerte. When difficult times come to you, use it as a reason to serve more people. Cuando vengan tiempos difíciles, úsalos como razón para servir a más gente. This virus is an excellent time for Buddhists. Este virus es una excelente época para budistas. This is a great opportunity to show other people what is a Buddhist. Es una gran oportunidad para enseñarle a otras personas lo que es un budista. The more dangerous life is, Mientras más peligrosa se vuelve la vida, the more financial trouble we have, mientras más problemas financieros the more tenemos, doubts and fears that people have. mientras más dudas y miedos tenga la gente, A real Buddhist person steps up. This is their time to show how much they can help people. un verdadero budista da un paso hacia adelante. Este es su momento para demostrar qué tanto puede ayudar a la gente. If a Buddhist person has a face mask but another person does not have a face mask, Si una persona budista tiene una máscara de protección, pero alguien the más no la Buddhist tiene, person happily gives the face mask to the other person. la persona budista con mucho gusto le da su máscara a otra persona. And we're happy we had the chance to do it. Y nos sentimos felices de haber tenido la oportunidad de hacerlo.
The sixth preparation step El sexto paso de preparación is to ask this teacher to stay in our life. es pedirle a este maestro que se quede en tu vida. Ask them not to leave our life. Pídeles que no abandonen tu vida. The karma, the good seeds to have a teacher, El karma, las buenas semillas de tener un maestro, they are perhaps the most rare seeds in the world. son tal vez las semillas más raras en el mundo. And may I always plant those seeds to have you in my life. Y que pueda siempre plantar esas semillas para tenerte en mi vida. Please stay in my life. Por favor, quédate en mi vida. The seventh step in a meditation, El séptimo paso en la meditación, the last one, el último, it comes after the actual meditation. viene al final de la verdadera meditación. So you do these 6 steps that we just did. Entonces haces estos 6 pasos que acabamos de hacer. Then you do your actual meditation, which might be one of the steps of the path. Luego haces tu meditación principal, que puede ser uno de los pasos del camino, Like a death meditation como una meditación de or la an muerte emptiness meditation o una meditación de vacuidad or a Tonglen giving and taking meditation o Tonglen, dar y quitar or exchanging myself and others. o intercambiarme con otros. And then after you finish the meditation, Y después, cuando terminas la meditación, you think about all the good seeds you planted by doing the meditation. piensas en todas las buenas semillas que sembraste por hacer la meditación. And then you very consciously put them in the bank. Y después, muy conscientemente, las pones en el banco. When you dedicate any good seed to another person's happiness, Cuando dedicas cualquier buena semilla a la felicidad de otra persona, then that seed is protected and it will always stay with you. entonces esa semilla queda protegida y se quedará contigo por siempre. So paradoxically, Entonces, paradójicamente, you keep the seed by giving it away. te quedas con la semilla al entregarla. So the seventh step of meditation, Entonces, el séptimo paso de meditación, after your main meditation is completed, después de terminar tu meditación principal, then imagine that you are sharing the good seeds you planted by meditating. imagina que estás compartiendo las buenas semillas que sembraste al meditar And you are sending them out to all the people in this world. y las estás enviando a todas las personas en este mundo. Start with people who are in the same room. Empieza con la gente que está en la misma habitación. Then share those good seeds with other people in your neighborhood. Después comparte esas semillas con las personas en tu vecindario. Then send the seeds to all the people in your city. Después manda las semillas a todas las personas de tu ciudad. Then share them with everyone in your country. Después compártelas con todos en el país. Then share them with everyone in this planet. Luego compártelas con todos en este planeta. And then send them out to outer space to share with all the people living in other worlds. Y luego envíalas al espacio exterior para compartirlas con todas las personas viviendo en otros There's a mundos. tradition to do this sharing Hay una tradición de hacer esto. of the good seeds of our meditation Compartir las buenas semillas de nuestra meditación, by imagining those seeds as a golden light. imaginando que esas semillas son una luz dorada. And at the end of our meditation, Y al final de nuestra meditación,
We will take at least 3 very, very slow, deep exhales. Hacemos 3 exhalaciones muy lentas y profundas And we will send those good seeds out, y vamos a enviar esas buenas semillas, share them with other people compartirlas con as otras a beautiful personas golden light. en forma de una hermosa luz dorada. Okay, let's do it together. Bien, hagámoslo juntos. One last suggestion about your meditation. Una última sugerencia de tu meditación. And then we're finished with this segment of this month's practice. Y después terminamos con este segmento de esta práctica del mes. So I've been meditating for over 40 years. Entonces he estado meditando por más de 40 But años, there have been periods in my life pero han habido periodos en mi vida when I became busy. en los que he estado Maybe I ocupado. was too busy teaching meditation, Tal vez estaba demasiado ocupado enseñando and I meditación didn't have time to do my own meditation. y no tenía tiempo para hacer mi propia And I meditación. just want to tell you that this will happen to every meditator. Solo quiero decirles que esto le va a pasar a todo aquel que medita. And then don't get very disturbed. Y entonces que esto no te afecte When you're mucho. ready, Cuando estés start listo, your meditations again. comienza tus meditaciones de nuevo. And what I've learned after many years of meditating, Y lo que he aprendido después de muchos años de meditar, start with the very short meditations, comienza con meditaciones muy cortas. 15 minutes, 15 minutos, 20 minutes. 20 minutos. Start back or begin meditation with short ones. Vuelve a empezar o comienza a meditar con sesiones cortas. Then once a week, Y una vez a la semana, increase those meditations by just 1 minute. alarga esas meditaciones 1 minuto solamente. So this week, 15 minutes Así esta semana 15 minutos, every day. todos los días, Same time is helpful. a la misma hora ayuda. Then on Sunday, Y cuando llegue el domingo, increase to 16 minutes. incrementa a los 16 minutos. And the next Sunday increase to 17 minutes. Y el siguiente domingo incrementa a 17 And in this minutos. way, within half a year, Y de esta forma, en medio año, you will have a very good 40, 50 minutes of meditation. vas a tener 40 o 50 muy buenos minutos de And within a meditación. year, you'll have a very good 1 hour of meditation. Y en un año vas a tener una muy buena hora de meditación. And that's our goal, Y esa es to nuestra have 1 meta, hour of meditation per day, tener una hora de meditación al día, to build up to 1 hour, para construir en una hora, which is perfect for seeing emptiness. lo cual es perfecto para ver la vacuidad. Slowly open your eyes. Abre tus ojos Take a good lentamente, stretch. estírate bien. Thank you, Allison, for translating. Gracias, Alison, por traducir. And see you guys in segment 3. Y los veo en la sección 3.